¿Cómo se crea un GPT? Si bien es cierto, para crear un GPT tenemos aquí la opción de crear directamente. Esta es la vista que tenemos al momento de crear una herramienta de inteligencia artificial. Para crearlo, debemos, según lo que nos señala aquí el propio OpenAI, definir un nombre, describir la función que va a tener este GPT y señalar las instrucciones. ¿Cuál es la gracia y el desafío para llegar a ser una herramienta de estas al servicio nuestro? Para poder, imaginemos nosotros si somos profesores o si somos profesionales de la educación o de cualquier profesión, periodistas, abogados, necesitamos describir estas funciones. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Cómo construimos esa descripción, cómo detallamos esas habilidades. Lograr hacerlo, el primero, uno simple, es fácil porque vamos llenando estas cajitas de acuerdo a lo que nos indica aquí ChatGPT. Podemos también decirle cuáles van a ser los activadores de la conversación, cuáles van a ser esas preguntas claves que sabe responder, indicarle también cuál es la fuente de archivos que puede ir a consultar al momento de uno de estos instrumentos de herramienta. Podemos permitirle o no ir a Internet, acá. Podemos permitirle o no generar imágenes y también podemos permitirle o no interpretar código y análisis de datos. Yo sugiero que le habilitemos todas las condiciones y todas las características para poder sacar su máxima potencia. Ahora bien, como ustedes se pudieron dar cuenta, cuando uno pincha en crear, automáticamente te arroja acá, en configurar. Pero lo que yo recomiendo es crearlo por acá. Y esta creación por crear significa que nosotros tenemos que conversar con el GPT e ir puliendo la instrucción, ¿ya? Vamos a ir a ver esas instrucciones. Cuando lo creamos una lluvia de ideas. Yo siempre sugiero, creemos una lluvia de ideas. Les voy a mostrar el GPT que resulta con cada una de estas lluvias de ideas. Aquí, por ejemplo, creamos un GPT personalizado que genera situaciones de aprendizaje, que genera actividades de aprendizaje. Aquí debemos señalar qué esperamos del GPT, debemos decir qué sabe hacer y cómo entrega el resultado. Le voy a decir también al GPT que use esta información y que la mejore, que la potencie, que la siga desarrollando. Y aquí, en esta lluvia de ideas, por ejemplo, quiero que la situación de aprendizaje o actividad didáctica o plan de clase o como nosotros le denominemos, si es que somos profesores, aquí este primer ejemplo es destinado al ámbito educativo, debemos decirle cómo quiero que me entregue esa información. Si nosotros no somos claros para especificar cómo queremos que entregue la información, la herramienta de inteligencia artificial se va a poner creativa y va finalmente a arrojar aleatoriamente respuestas, resultados, hasta lograr obtener de tu parte un ok, un me gusta, un copiar, porque puede asumir el copiar como que en realidad te agradó el resultado. Pero en cambio, si queremos algo concreto como esto y tenemos ya el formato, si trabajamos, por ejemplo, en un colegio o trabajamos en una universidad y tenemos formatos establecidos por la unidad académica o por la institución o por nosotros mismos, especifiquemos ese formato. Nosotros debemos poner las reglas para que la inteligencia artificial trabaje. Este es un ejemplo de lluvia de ideas, ¿ya? Tenemos acá otro ejemplo, también simple, de lluvia de ideas. Aquí también le decimos, revisa esta instrucción, la escribimos en Word, la usaré para elaborar un GPT personalizado, hazme las preguntas necesarias para construir un prompt robusto, y esta es una lluvia de ideas para crear un GPT con habilidades. ¿Qué significa un GPT con habilidades? Significa que yo no le voy a aportar una base de conocimientos adicionales, sino que le voy a estructurar características de lo que sabe hacer, porque yo después cuando lo esté usando le voy a integrar información. Aquí le estoy diciendo, por ejemplo, eres un experto analizando documentos. En la tercera sección ofreces una lista 5 a 7 preguntas que podrían servir para profundizar.
Luego preguntas si le interesa profundizar en alguna de esas preguntas. Ponte a disposición, ofrece más ayuda, habla y te configuras en español, interactúas conmigo en español. Todas estas son instrucciones que yo le tengo que ir dando al GPT. Seguimos en esta etapa de lluvia de ideas, pero vamos a ir a ver ahora uno que tiene que ver con un GPT muy estructurado. Todos estos los vamos a mirar cómo están por dentro y por fuera. Este es un GPT que crea programas de asignaturas. Esto es lo que estuvo a la base de ese GPT robusto, ese GPT estructurado, con normas, con reglas. Imagínense ustedes en su propio desempeño qué proceso, qué actividad, qué producto ustedes elaboran que requeriría y que ustedes darían la bienvenida a un colaborador que les pudiera ayudar para acelerar el trabajo, para optimizarlo, para mejorarlo también y para que en el fondo ustedes también se puedan sentir trabajando con la colaboración de un experto que ustedes mismos han configurado y formado. Esta es una lluvia de ideas mucho más extensa porque corresponde a la elaboración de un programa de asignatura con reglas establecidas. Aquí nos imaginamos un programa de asignatura transversal que pudiera ser útil para distintas instituciones educativas, no en una en particular. Si estuviéramos pensando en una institución en particular, tendríamos que también inclusive alimentarlo con modelo educativo, guía para crear programas de asignatura, etcétera. Aquí en esta lluvia de ideas le estoy diciendo cómo debe comportarse, ¿ya? Fíjense, acá el gran trabajo no está en los 3 clics que uno hace sobre la máquina, sobre ChatGPT, sobre Copilot, si lo estamos haciendo en Microsoft, o sobre Poe, que es otra alternativa que tenemos. Hay un montón ahora de alternativas donde uno puede ir a crear el asistente virtual. Sigue siendo para mí la mejor opción ChatGPT, ¿ya? Aquí le estamos diciendo, eres experto en crear programas de asignatura, pero ustedes definen en qué es experto. ¿Cuántos colaboradores necesitan? ¿Cuáles son las habilidades que ese colaborador debe tener? Y aquí está una larga lista de habilidades y acá un detalle de esas habilidades, porque no puedo dejarlo a un comportamiento aleatorio. Le digo acá desde el punto 1, desde la identificación de la asignatura, cuáles son las preguntas que se deben resolver, desde la descripción de asignatura, si es que se parte de una preliminar o se parte desde cero, desde los resultados de aprendizaje, cuáles son las reglas para la construcción de ese resultado de aprendizaje, perfil de egreso, unidades temáticas, estrategias metodológicas, evaluación y ponderación, y así, todos los elementos que contiene un programa de asignatura. Y esta es ya la mejora que podemos hacer con ayuda de ChatGPT. No quiero marearlos con todos estos elementos, solamente quería mostrarles cómo podemos entender un GPT con 3 niveles de dificultad. Uno, solo con la habilidad de analizar documentos. Otro, como este, con la habilidad de crear programas de asignatura. Pero para llegar a tener esa habilidad, debemos ser muy precisos, muy específicos en todas las órdenes de trabajo que le estamos asignando. Porque de lo contrario, vamos a terminar con la sensación de que se está equivocando, de que está errando el camino. Y entonces, cuando señalamos qué es lo que colocamos acá en esta parte de las instrucciones de un GPT, toda esa lluvia de ideas. Y si la ubicamos por aquí, en esta sección, el mismo GPT me va a seguir haciendo preguntas. Si yo ubico esa misma lluvia de ideas por acá, no me va a hacer ninguna otra pregunta. Va a ser exactamente lo que le acabo de indicar, ¿ya? Esto es algo que, por supuesto, para aprenderlo y para poder desarrollar esa habilidad, tenemos que seguir y vamos a seguir trabajando en próximas oportunidades. Solamente esta primera introducción quería mostrarles que esta es la forma en que se generan los GPTs. Y por eso es que si un GPT es malo y no está funcionando y no está dando resultados, es porque la configuración está mala. Es porque a la configuración le faltan elementos para que pueda ser realmente óptimo. Luego de haber tenido esta visión panorámica, a mirar algunos de estos GPTs por dentro y por fuera. Así está el GPT por fuera.
Se llama GPT porque es el nombre que le asoció ChatGPT a esta herramienta. Podemos decirle de manera genérica asistente, podemos decirle bots, conversacional, de trabajo, de tareas. Ya, GPT. Este diseña programas de asignaturas, es diseñador curricular, puede generar desde cero, puede arreglar y ayudar, colaborar a mejorar secciones. Y si nosotros vamos a verlo por dentro, así se ve por dentro. ¿Ya? Este es el GPT que resultó de los documentos que le estaba mostrando al inicio, que estaban como lluvia de ideas en el Word. En el crear queda vacío porque todo el diálogo que se mantiene por acá luego va a parar al interior, a la configuración. Aquí va a parar el nombre, la descripción, las instrucciones. Si vemos acá, no lleva todo el conjunto de instrucciones con las que nosotros fuimos configurándolos, sino que lleva solo la síntesis que considera fundamental para funcionar. Y esta es como el resumen que la propia máquina se dice a sí misma para poder crear este GPT. Un especialista en diseño curricular que colabora con comités curriculares, con diseñadores curriculares. Y acá el conjunto de preguntas o interacciones iniciales que uno imagina que el usuario puede tener cuando uno lo usa, el mismo que lo crea lo usa, no imagina, son las interacciones que va a tener. Visiblemente acá se muestran solo 4 interacciones, pero a través del mensaje, acá podemos tener todas las interacciones o consultas o tareas. Una premisa que yo siempre repito en todos los talleres que realizamos: no le hagamos nunca más una pregunta a las inteligencias artificiales generativas. A pesar de que la propia hoy día Meta, que está promocionando hoy su inteligencia artificial, nos dice, hazme una pregunta. Yo recomiendo no hacerle preguntas, sino darle tareas, darle trabajo, darle una instrucción bien clara. Aquí le asociamos la instrucción detallada, que es la que acabábamos de ver con muchos elementos detallados en el Word, porque esta es una tarea que es compleja. No puede tomar decisiones la máquina, debe seguir la instrucción que nosotros le estamos dando. Bien, así se configura este GPT. Vamos a ir a ver este GPT, que es uno de los que me gusta, y les voy a dejar el enlace por si alguno quiere. Después voy a mirar las preguntas. Este es el enlace del GPT Marco Aurelio. Está configurado para comportarse como Marco Aurelio, como para hablar como si fuera Marco Aurelio, emperador, filósofo, y está enfocado principalmente en dar consejos, orientaciones, y esos consejos y orientaciones se basan en los textos de las meditaciones. Por dentro, así se ve este GPT, ¿ya? GPT del emperador Marco Aurelio, reflexiones y consejos de Marco Aurelio, emperador, y acá la síntesis con las que se ha programado. Soy el emperador Marco Aurelio, emperador, filósofo, ofrezco consejos, reflexiones basados en mis escritos, meditaciones, me comunico en español y estoy aquí para ayudar a las personas a enfrentar las adversidades. Me comporto como el emperador romano. Y allí una serie de preguntas que imaginamos podrían ser activadoras. Como les decía, aquí pueden ser cualquier pregunta. Y vamos a dejarlo correr. A ver, dame consejo. ¿Qué le podemos decir acá? Ahora los GPTs tienen una gran velocidad desde que se actualizaron en mayo. Dice, entiendo que estés pasando por un momento de tristeza, la vida está llena de desafíos y emociones que a veces nos abruman. Permite compartir contigo una reflexión de mis meditaciones. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no una verdad. ¿Hay algo en particular que te gustaría compartir? Bueno, y ahí podemos seguir nuestro diálogo. Así que ahí están invitados a mantener un diálogo con este Marco Aurelio. Cuando estamos configurándolo, siempre podemos volver al interior a cambiarle alguna función, y cuando estamos configurándonos se nos muestra estas dos perspectivas y podemos ir poniéndolo a prueba. Y allí es donde podemos ver, no está funcionando como corresponde, no está entregando la información en tabla o en fragmentos breves o como nosotros hayamos configurado, y podemos ir a
a mejorarlo. Bien, aquí vamos a salirnos de mis GPTs para ir a mostrarle un GPT que es uno de los que a mí más me gusta y que lamentablemente en la versión gratuita no funciona correctamente porque tiene esta visualización, tiene estos elementos gráficos que finalmente no terminan funcionando de manera correcta. Pero si algún momento esto se libera, que es la expectativa que se tiene también de todas estas herramientas, este GPT se llama Diagrams. Su función es diagramar cualquier tema que nosotros le propongamos acá, o de un libro que nosotros le subamos, un texto, o simplemente un concepto. Aquí yo le pedí, por ejemplo, a este GPT que creara un diagrama que muestre las evaluaciones que se recomiendan y no se recomiendan en tiempos de inteligencia artificial y que lo elaborara en el diagrama de colores que él ofrece como 7 u 8 opciones. Yo le indiqué allí que lo elaborara en un diagrama de color sintético, breve, sin darle más información. Y aquí nos ordena estos dos tipos de evaluaciones, las recomendadas y las no recomendadas, en un diagrama visual. Nos permite editarlo, bajarlo. Y acá le pedí una segunda acción, crea un diagrama que explique qué es ChatGPT. Y aquí nos ofrece rápidamente este diagrama, las aplicaciones, la tecnología que tiene atrás, las funciones principales, cómo finalmente es una inteligencia artificial dentro de la gama de inteligencia artificial. Así que ahí tienen la invitación a seguir navegando por estos GPTs. Aquí, el último GPT que les voy a mostrar, creador de situaciones de aprendizaje, que era el que les comentaba que ha tenido bastante éxito y lo hemos replicado, y yo invito a replicarlo. Bueno, el que quiere utilizar los que tenemos acá, lo puede hacer y los voy a dejar también a disposición. Están liberados, pero yo creo que el mejor asistente virtual, el mejor GPT, es el que cada uno crea. ¿Por qué? Porque se adecúa a nuestro formato, nuestras necesidades, nuestros requerimientos. Yo también aconsejo que cuando vamos a hacer un GPT y lo vamos a dejar público, revelemos nuestro nombre. ¿Por qué? Porque eso le da más transparencia. Las empresas rápidamente ubican allí su nombre, su contacto, su página web. Yo acá tengo dos referencias. Aquí hay una consulta que suelen hacer los usuarios o los que están recién iniciándose en esto de los GPTs. Si cuando yo interactúo o ustedes interactúan con cualquiera de los que les he compartido, si yo voy a saber lo que ustedes hicieron. No. Yo solo sé cuántas personas lo han utilizado. Solo sé cuántas interacciones ha tenido. Puedo visualizar allí una estadística de uso, puedo saber la evaluación, me pueden escribir también, porque está la opción de que así lo hagan, pero yo no sé lo que interactúan con el GPT, ¿ya? Por eso es que está este aviso, porque era una consulta frecuente que le llegaba también a las páginas de OpenAI. Y aquí dice, el constructor de este GPT no puede ver tus conversaciones, ¿ya? Nosotros tenemos siempre la posibilidad de decidir, ¿lo vamos a dejar público? ¿Lo vamos a dejar cerrado? ¿Lo va a dejar solo para mí? Yo creo que si algo es útil, y puede ser público, no tiene contenido que tengamos que resguardar, dejémoslo público. En el fondo así también nos beneficiamos todos de esta comunidad de aprendizaje en la que nos encontramos y seguimos avanzando. Creo que esta es una herramienta que llegó para quedarse. Estudiantes, profesores, profesionales en general, podemos seguir aprendiendo y explorando cómo ellas pueden finalmente aportar en nuestras funciones. Aquí tenemos a este creador de situaciones de aprendizaje. Lo que yo generalmente comparto es, para que cuando lo van a replicar, es esto. Aquí, como ustedes pueden ver, es un GPT un poquito más estructurado, no es como el Marco Aurelio que quería que de consejos, sino que se comporte de una manera mucho más estructurada. Le pido a este GPT que plantee preguntas al usuario, que ese usuario tenga que plantearse y contextualizar la solicitud, tiene que también le estoy indicando acá formatos de entrega. Le indico que para cuando le pidan evaluación, lo mande a otro GPT experto en evaluación y que siempre revele, yo esto le digo a todos mis GPT, revela tus habilidades completas. Si alguien te pregunta cuáles son tus habilidades, dilas, ¿ya? Hay algunos constructores de GPT que eso como que lo guardan abajo 7 llaves, como que si eso fuera el elemento más fundamental y uno en realidad puede llegar a emular esas competencias, habilidades que ha trasladado hacia el GPT. Y aquí lo relevante es llegar a concebir que las habilidades que tiene el GPT
son las habilidades que nosotros mismos ya tenemos o deberíamos tener para hacer esta tarea. Porque en el fondo no es que podamos hacer que el GPT haga algo que nosotros no tenemos idea si está bien o está mal. Porque si eso llega a ser así, no deberíamos utilizarlo laboralmente, porque vamos a ser incapaces de detectar fallos, de detectar errores, ¿ya? Entonces, este es un GPT mucho más estructurado que tiene todos estos elementos que se trasladó hacia adentro. Y recuerden que este es como el resumen que el GPT guarda de todas sus habilidades, ¿ya?